La mitología escandinava, nórdica o también llamada germánica estuvo vigente con más fuerza hasta el siglo XI, que la religión cristiana se estableció en el pensamiento de la mitología gira en torno a cuestiones científicas y religiosas, pero del mismo modo también fundamentan la idea de un pueblo guerrero, por lo que se debe de recordar a los famosos vikingos que lucharon con sus dioses y por sus dioses para su expansión. Del mismo modo hablamos de dioses mortales que luchan contra la vejez, contra un destino fatal y del mismo modo inevitable. Otro rasgo curioso de la mitología es la visión del mundo, un fresno gigante llamado Yggdrasil. La Reforma protestante de Martín Lutero fue un punto clave dentro de la cosmovisión germana y su evolución histórica. Lutero hizo públicas 95 tesis en las que criticaba a la Iglesia, principalmente su negocio respecto a las indulgencias, cuyos ideales dieron paso en el año de 1618 a lo que sería la Guerra de los 30 años. No debe olvidarse que fue él quien con su traducción de la Biblia al alemán, y pese a no haber sido la primera, se hizo digno merecedor de un reconocimiento que hoy perdura con relación al enriquecimiento y normalización de la lengua germana. Lutero no escogió el vocabulario teniendo presente su propio dialecto, sino el que por aquel entonces estaba más extendido en los territorios alemanes. Con ello, Lutero definió e hizo del idioma una cuestión nacional. He aquí una de sus más valiosas aportaciones en cuanto a la concepción del idioma en el pensamiento germánico. Además de haber influido en la religión y la lengua, también aportó algo a la política germana, sobre todo en sus orígenes, como factor cohesionador entre la multitud de principados alemanes y, en su consecuencia, como factor determinante de lo que podría llamarse la esencia alemana. Es importante señalar que no solamente influyó en la política, sino también en lo económico, social, cultural, entre otros aspectos. Otro de los factores que también influyó en la evolución del pensamiento alemán fueron las acciones y los ideales del político prusiano Otto von Bismarck, quien fue artífice de la unidad alemana. De hecho, cuando el rey Guillermo I le nombró canciller, puso en marcha su plan para imponer la hegemonía de Prusia sobre el conjunto de Alemania, como paso previo para una eventual unificación nacional. Logró salir triunfante en la Guerra de los Ducados, en la Guerra Austro-Prusiana y en la Guerra Franco-Prusiana, con las cuales acrecentó su poderío y extendió su territorio, logrando unir a la mayor parte de los estados independientes que subsistían en Alemania y formando la Confederación de la Alemania del Norte, anexando las regiones de Alsacia y Lorena. Bismarck impuso la creación de un único imperio alemán bajo la corona de Guillermo I, influyendo en un futuro dentro del pensamiento del pueblo alemán, a través de un sentido de identidad como una nación unificada, cuya sociedad habría de trabajar en conjunto para encontrar un desarrollo en cualquier ámbito. El pueblo alemán había creído que la victoria sería algo rápido, pero muy pronto se dieron cuenta de su error. Al poco empezar la hostilidad, la línea de frente occidental quedaba estancada. Sin embargo, la mortalidad causada por la aparición de nuevas armas como fusiles de repetición, ametralladoras, carros de combate, gases tóxicos era altísima. Con el paso de los meses el patriotismo comenzaba a decaer, ya que el precio a pagar era altísimo, con más de 1.500.000 muertos, hambre generalizando a la población civil. Existen teorías de que Alemania no fue la única culpable para que estallara la Primera Guerra Mundial, por lo que no es fácil incorporar este tipo de temas en clases de historias. El asunto de la culpabilidad colectiva es tan complejo que no se puede desarrollar en una clase de 45 minutos. Hay temas delicados que no se pueden tratar de manera superficial, como crímenes que se cometieron durante la guerra, que aún se mantienen como tabús en algunos países. El caso es que el interés por la Primera Guerra Mundial es considerable entre los jóvenes alemanes. Según la encuesta, el 77% de los menores de 30 años se interesa por el tema, aunque esté parcialmente abandonado en las aulas de clase. Este interés ha impulsado un amplio programa de actos conmemorativos, especialmente allí donde más sangrientos y duros fueron los combates entre 1914 y 1918. Además, los alemanes hoy en día están aprovechando la ocasión para desempolvar reliquias familiares como son fotos de los abuelos antes de salir hacia el frente o viejos bajos de cartas que están adquiriendo precios récord en las subastas de antigüedades. La Gran Guerra se ha puesto de moda entre los coleccionistas y ha devuelto a la actualidad planteamientos políticos que combaten el euroescepticismo con un renovado espíritu pacifista. Durante la Segunda Guerra Mundial se considera erróneamente que todo el pueblo alemán se regía por el pensamiento nazi,
pero generalizar sería caer en un severo error. Para empezar, el pensamiento nazi creía que las características, actitudes, habilidades y comportamientos de una persona estaban determinados por su presunta constitución racial. Desde el punto de vista de Hitler, todos los grupos, razas o pueblos poseían rasgos inherentes e inmutables que se transmitían de generación en generación. Ningún individuo podía superar las cualidades innatas de la raza. Toda la historia humana podía explicarse en términos de la lucha de razas. Pero, como comenzamos diciendo, no todo el pueblo alemán era nazi y pensaba esto. Como todas las ideologías, tenía sus radicales. Los teóricos del nacionalsocialismo preconizaban que la mujer alemana ideal no podía fumar ni llevar maquillaje, porque ello perjudicaba su función primordial de engendrar hijos. La realidad fue otra. A la mujer alemana le gustaba parecerse a las estrellas de cine con carácter. Es cierto que muchas se quedaron en casa atraídas por los beneficios económicos que recibían al casarse o tener hijos, pero el rearme y la subsiguiente falta de mano de obra hicieron que muchas volvieran a fábricas y oficinas. El partido nazi mostró mucho interés por el adoctrinamiento de la juventud alemana desde su misma fundación. Ser distinto en un régimen como el nazi resultaba, ante todo, peligroso. Los homosexuales y miles de enfermos mentales perdieron la vida en el programa de eutanasia. Más difícil todavía lo tenían los colectivos considerados ajenos a la comunidad nacional, independientemente de que se sintieran alemanes. También, la comunidad judía, en especial a partir de las leyes de Nuremberg, fue marginada, perseguida y finalmente enviada a los campos de exterminio. Los campesinos eran, en el ideario nacionalsocialista, los depositarios de las costumbres y los valores de los antiguos alemanes. El sistema educativo alemán, muy exigente, gozaba de buena reputación, aunque el nacionalismo y el antisemitismo predominasen entre los docentes de primera enseñanza. El tiempo dedicado a la educación física, que incluía artes marciales y tiro, aumentó. A Hitler no le interesaba una iglesia poderosa, por lo que procuró socavar su posición. El control de la prensa era absoluto. Desaparecieron todos los periódicos de partido, a excepción del nacionalsocialista, y los empleados judíos de los demás fueron despedidos. Cualquier aproximación al cine y la radio en el Tercer Reich ha de pasar por la figura de Goebbels. La caída del muro se dio durante la noche del 9 al 10 de noviembre de 1989, donde miles de personas se aglomeraron en los puntos de control para cruzar a Berlín Occidental y fueron recibidos al otro lado entre abrazos y gestos efusivos de bienvenida. Se dio el fin de la lucha de los bloques ideológicos y la explosión del pensamiento ultraliberal. También la eliminación del comunismo, entre otras cosas. Pero aproximadamente una generación vivió con el muro y aproximadamente una generación ha vivido sin él. Y aunque los bloques de concreto han caído, pero los muros siguen de pie en la mente de las personas. El lado occidental sigue siendo más rico, el oriental es más nacionalista, hay más inmigrantes en el occidente, pero los inmigrantes son considerados como un problema de Oriente, y así sucesivamente. Pero bueno, a tratarse de la historia alemana es un poco complicado. La unidad alemana todavía es una obra en proceso. La noche del 13 de agosto de 1961 comenzaron a levantarse vallas con alambre de púas y otras barreras fronterizas sellando a todo Berlín Occidental. El levantamiento del muro se convirtió en uno de los grandes signos entre la lucha de los dos bloques resultantes de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, el bloque capitalista, el que seguía las premisas de Estados Unidos, y por otro lado, el bloque comunista. El muro de Berlín ejemplificaba a la perfección las diferencias y tensiones entre un bloque y otro, donde surgirían demasiadas transformaciones y diferencias entre los dos. Las personas se acercaban al muro, atónitos, no lo podían creer, con lágrimas se despedían de sus amigos, hijos, abuelos, padres, madres, en fin, las familias quedaron mutiladas. Se abría un periodo de gran complejidad en la historia alemana, con un país fracturado en gobiernos y sistemas políticos muy diferentes. En la fractura quedaban partida vida del pueblo alemán, familias enteras y amistades.